Vamos a comenzar entonces con la segunda parte de esta unidad 6 sobre mecanismos de transducción de señales. Una de las formas más utilizadas por las células procarióticas para transmitir estímulos ambientales hacia el interior celular y entonces acomodar la respuesta genética son los sistemas de dos componentes. Los sistemas de dos componentes, como su nombre lo indica, están formados por dos elementos de naturaleza proteica. Uno de ellos es un sensor con actividad enzimática de autoquinasa en un residuo conservado de histidina. Y el segundo componente es un regulador, es llamado regulador de respuesta, pero esencialmente es un regulador transcripcional citoplasmático. Las características del sensor quinasa es que están insertados en la membrana plasmática, es decir, su localización subcelular es precisa, son proteínas integrales de membrana que tienen un dominio que mira hacia el periplasma en el caso de las gram negativas o hacia el medio extracelular en el caso de las gram positivas. Y en este dominio extracelular o periplásmico es donde se percibe el estímulo físico-químico. Luego entonces hay un dominio transmembrana y finalmente hay un dominio citoplasmático o conocido como transmisor. Es en este dominio transmisor donde existe un residuo específico y conservado que es de histidina, un aminoácido histidina que se autofosforila a partir de ATP en respuesta a la percepción del estímulo en el dominio que mira hacia afuera de la membrana plasmática. Cuando esto ocurre, entonces, este dominio transmisor tiene la posibilidad de interactuar en forma específica con una proteína, con la segunda proteína del sistema de dos componentes y transmitir el fosfato, es decir, hacer una transfosforilación hacia un residuo específico de aspartato que se encuentra conservado en el regulador de respuesta. El regulador de respuesta, entonces, les decía, es una proteína citoplasmática que tiene dos dominios. El dominio receptor, que recién les comentaba, recibe el fosfato del sensor histidina quinasa en un aspartato conservado y como consecuencia de la fosforilación en este dominio receptor, el dominio de salida o regulador puede interactuar con el ADN de los promotores de los genes que son regulados por este sistema de dos componentes. Así que el principio de funcionamiento es bastante sencillo, muy efectivo, por eso está ampliamente distribuido en sistemas procarióticos, y se llaman sistemas de dos componentes porque simplemente involucran una proteína sensora en la membrana que capta el estímulo y que transmite la percepción del estímulo hacia un regulador de respuesta. La característica general que tienen estos sistemas de dos componentes es que existe una especificidad de interacción entre sensores y reguladores. Las bacterias, como vamos a ver en las próximas diapositivas, suelen tener varios de estos sistemas de dos componentes y la interacción entre sensor y regulador es bastante específica, de manera que no se crucen las señales transmitidas por distintos estímulos. Otra característica es que los genes que codifican el sensor y el regulador de respuesta suelen formar un operón, es decir, que se cotranscriben y a su vez este operón es blanco del regulador de respuesta, de manera que se amplifica la capacidad de respuesta al estímulo porque el operón que forma este sistema de dos componentes es parte de la misma red de genes regulados por el sistema, es decir, que se autorregulan. Y por otro lado, como todo sistema de transmisión de señales, una vez que desaparece el estímulo, tiene que desaparecer la respuesta, y esto depende del tiempo de vida media de la proteína fosforilada citoplasmática, es decir, del regulador de respuesta. Así que es la duración de la vida de la proteína fosforilada la que determina el tiempo que dura la respuesta. En algunos casos, además de la degradación
del regulador de respuesta, que tiene su vida media propia. El propio sensor quinasa puede tener una actividad de fosforilación que aparece cuando desaparece el estímulo, es decir, una vez que desaparece el input en el sensor, pasa de tener una actividad autoquinasa, que sería la vía de transducción para activar. Bueno, cuando desaparece el estímulo pasa a tener una actividad de desfosforilación, ¿sí? Con lo cual acelera la reversión de la activación de la cascada. Y finalmente, si bien originalmente se descubrieron los sistemas de dos componentes como han sido definidos, con el componente de membrana y el componente regulador en el citoplasma, hay muchos casos en donde aparecen proteínas intermediarias entre el sensor quinasa y el regulador de respuesta, que son intermediarios que sirven para propagar la señal de fosforilación, y en ese caso, cuando la cascada es más compleja con intermediarios, ya no se llama sistema de dos componentes, sino se llama fosforelay o sistema de acumulación de fosfato. Vamos a ver algún ejemplo un poco más adelante. Con relación a la cantidad de sistemas de dos componentes que están codificados en los genomas de las bacterias, algo le adelanté en la diapositiva anterior. Acá tenemos una tabla que bueno, es muy selecta en cuanto a la cantidad de bacterias, solo muestra algunos genomas, pero están otra vez organizados de arriba hacia abajo, como vimos hace varias unidades, de acuerdo a el ambiente en el cual las bacterias coexisten, empezando por ambientes muy estables, como en el caso de Mycoplasma y Pneumonia, que es un parásito intracelular eucariótico. Y luego vienen dos bacterias que viven en ambientes relativamente estables. Cicorobacter arcticum, por ejemplo, es una bacteria marina del Ártico. Y después pasamos a bacterias que viven en ambientes mucho más competitivos y con variaciones en las condiciones ambientales importantes. Con mucha competitividad, como son Pseudomonas aeruginosa y Streptomyces salicolor. Y entonces ustedes pueden advertir muy claramente que a medida que nos movemos de arriba hacia abajo en la tabla, el número de genes que codifican sensores de tipo histidina quinasa y reguladores de respuesta, es decir, los dos integrantes de sistemas de dos componentes, bueno, ese número aumenta notablemente desde arriba hacia abajo, empezando con ningún gen de este tipo en un parásito intracelular y terminando con 100 y 87 genes respectivamente para el caso de Streptomyces salicolor. ¿Sí? Ustedes pueden sacar entonces sus propias conclusiones de a qué se debe la cantidad de genes que están presentes en los dos extremos de esta tabla, ¿no? Hay otro dato que está metido dentro de esta tabla que por ahí no es muy evidente, pero se refleja particularmente en Pseudomonas aeruginosa y en Streptomyces salicolor. Es que el número de sensores quinasa y reguladores de respuesta no es equivalente, ¿sí? Hay en algunos, por el caso de Streptomyces, hay más sensores histidina quinasa que reguladores de respuesta. En el caso de Pseudomonas aeruginosa hay muchos más reguladores de respuesta que sensores histidina quinasa. ¿Qué nos estaría diciendo esto? ¿Por qué no es 53, 53, 100, 100? Como deberían ser si son todos sistemas de dos componentes clásicos. Bueno, se los dejo para que lo piensen y en todo caso lo podemos discutir en clase o me lo consultan. De hecho, si el análisis se extiende para incluir también otros sistemas de transducción de señales más allá de los sistemas de dos componentes, y se correlaciona el número de genes que codifican para sistemas de transducción de señales
en función del tamaño del genoma se encuentra una correlación muy buena, como vemos en el gráfico de la izquierda, que representa gráficamente para un buen número de genomas de bacterias de distintos hábitos. Les decía, representa la relación entre el logaritmo del número de genes que codifican sistemas de traducción de señales y el logaritmo del el tamaño del genoma de cada bacteria. Y se observa una correlación muy buena que dice que cuanto más grande es el tamaño del genoma, mayor es el número de genes que codifican sistemas para traducción de señales, incluyendo a sistemas de dos componentes, como veíamos con el ejemplo de la tabla anterior. Veamos entonces un par de ejemplos de cómo funcionan algunos sistemas de dos componentes que se han caracterizado muy bien. Uno de ellos es el sistema osmorregulador de Escherichia coli y otras enterobacterias, que está formado por el sensor EMB-Z y el regulador de respuesta OMP-R. Este sistema de dos componentes le permite a Escherichia coli acomodar la composición de porinas de la membrana externa para acomodar su presión osmótica intracelular a la presión osmótica del medio, y esto se da fundamentalmente por la proporción de dos porinas, dos proteínas que actúan como canales, que son la porina OMP-C y OMP-F, cuya proporción relativa en la membrana externa va a estar influenciada directamente por la presión osmótica del medio, y el ajuste entre las cantidades relativas de estas dos proteínas depende del funcionamiento de un sistema de dos componentes que, como les dije, es MZ y OMP-R. Dadas las características del tamaño de poro diferencial y las características electrostáticas de este poro diferente entre las dos porinas, la composición relativa de ambas proteínas es tal que cuando la presión osmótica del medio es alta, la porina que predomina es OMP-C, y cuando la presión osmótica del medio es baja, la porina que predomina es OMP-F. Este ajuste hacia un lado o hacia otro es la consecuencia de la actividad del sistema MZ, OMP-R. MZ es un sensor de membrana clásico, entonces una proteína transmembrana que tiene un pequeño loop que mira hacia el espacio periplásmico, y el dominio autoquinasa y de transfosforilación que están en el citoplasma. Esta proteína es capaz de percibir la presión que se genera en el periplasma por la diferencia de presión osmótica que hay entre el citoplasma y el medio extracelular. Eso se transforma en una presión hidrostática que se ejerce a nivel de periplasma y que repercute en la estructura del sensor MZ, y eso resulta en un cambio en la actividad de fosforilación del dominio citoplasmático. El efecto funciona de esta forma: cuando aumenta la presión osmótica del medio extracelular, la proteína MZ aumenta su actividad de autofosforilación y de fosforilación del regulador de respuesta OMP-R. Y luego viene la respuesta a nivel de la expresión genética, que se da particularmente en este caso a dos niveles, algo que es bastante común en la transducción de señales en bacterias. Entonces hay un nivel de regulación o de salida de respuesta al estímulo de la presión osmótica que es transcripcional, y también hay una respuesta a nivel posttranscripcional. La respuesta a nivel de la transcripción se ejecuta sobre los promotores de las dos porinas, OMP-F y OMP-C. La proteína OMP-R, el regulador de respuesta fosforilado, tiene la posibilidad de unirse porque tiene sitio de unión en los promotores de ambas proteínas, pero hay una diferente secuencia de este sitio de unión, de manera tal que sobre el gen OMP-F hay un sitio de unión de alta afinidad. Eso implica que a bajas concentraciones
de la proteína fosforilada OMP-R. Esta proteína va a estar unida al promotor de OMP-F, y como este sitio de unión es un sitio activador por su localización, a bajas concentraciones de la proteína fosforilada OMP-R, que a su vez implica una baja presión osmótica, entonces el OMP-R fosforilado a baja concentración va a estar preferentemente unido al sitio de alta afinidad en el promotor de la proteína OMP-F, y se va a favorecer la transcripción de OMP-F en lugar de OMP-C. ¿Por qué? Porque el promotor del gen que codifica la proteína OMP-C tiene un sitio de unión para la proteína OMP-R fosforilada, pero es de mucho menor afinidad. Entonces, a baja concentración de la forma fosforilada del regulador de respuesta, va a estar favorecido la unión al promotor OMP-F y la activación de la transcripción de esta proteína. Entonces, esa decisión lleva a que a baja presión osmótica esté favorecida la transcripción de la proteína OMP-F, y por eso en la membrana externa va a haber una mayor proporción de esta porina, que es consecuente o coherente con una necesidad por la baja presión osmótica. Y esto es una respuesta o una decisión puramente transcripcional, ¿sí? Ahora, cuando la presión osmótica es muy alta en el medio extracelular, el sensor MZ va a sufrir una activación importante frente a este estímulo, y la actividad autoquinasa y de transfosforilación del regulador de respuesta OMP-R va a ser muy alta, y entonces aumenta mucho la concentración de la forma fosforilada de OMP-R, y acá se va a dar entonces el segundo efecto de regulación, que es una mezcla de regulación a nivel de la transcripción y post-transcripcional. ¿Por qué? Porque les decía, el promotor del gen OMP-F tiene dos sitios de unión, uno de alta afinidad, ¿sí?, y uno de baja afinidad. El de baja afinidad solo se va a ocupar, ¿sí?, por la unión de OMP-R cuando la concentración de OMP-R fosforilado es alta dentro de la célula, ¿sí?, porque como es de baja afinidad se necesita más concentración. Y ocurre que este segundo sitio de unión en el promotor de OMP-F es un sitio operador, de manera que la unión de OMP-R fosforilado a este segundo sitio bloquea la transcripción. Consecuencia, a nivel transcripcional, en condiciones de alta presión osmótica, la transcripción de OMP-F va a bajar. Del lado de OMP-C en su región promotora tiene un sitio de unión de baja afinidad para la proteína OMP-R, y entonces este sitio va a estar ocupado, y la transcripción del gen OMP-C en condiciones de alta presión osmótica está favorecida, está activada. Entonces, a nivel transcripcional, en esta situación de alta presión osmótica, se ve favorecida la transcripción de OMP-C y desfavorecida la transcripción de OMP-F. Esto contribuye a aumentar el balance, a aumentar la transcripción en favor de la proteína OMP-C y acomodarla a la alta presión osmótica. Pero además se da un segundo mecanismo de refuerzo que desvía la expresión en favor de OMP-C, que es que, como ven en la figura en el panel a la derecha, en la región intergénica entre OMP-C y MIC-F hay también un promotor que dirige hacia la izquierda la transcripción, y hay un sitio de unión para la proteína OMP-R, activando este promotor del gen MIC-F que se transcribe en sentido divergente a OMP-C. Ahora, este gen MIC-F, que es activado también en alta presión osmótica, ¿qué codifica? Bueno, MIC-F es un gen que codifica un ARN pequeño regulatorio antisentido a OMP-F. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en esta situación de alta presión osmótica? No solo hay una activación transcripcional de OMP-C que aumenta la concentración de esta proteína en la membrana externa, sino que además aumenta la transcripción de un RNA pequeño que regula negativamente la traducción de OMP-F.
Con lo cual, sobre el gen o sobre la expresión de OMP-F, en situación de alta presión osmótica se ejerce un doble control negativo. A nivel de la transcripción, porque la proteína OMP-R se une a un sitio de unión de baja afinidad, que es un operador, y bloquea la transcripción, y sobre lo que se alcance a transcribir hay una regulación negativa a nivel de la traducción por el producto de la expresión del gen MIC-F, que es un RNA pequeño. Entonces, en conclusión, en condiciones de alta presión osmótica hay un doble mecanismo que va a bajar la expresión de OMP-F y, por otro lado, a nivel de la transcripción, se mejora la transcripción de OMP-C. Eso va a llevar la relación de porinas en favor a OMP-C en condición de alta presión osmótica. Este mecanismo, entonces, compensatorio, está regulado por el sistema de dos componentes MZ-OMP-R, que tiene una salida transcripcional y post-transcripcional. Otro sistema de dos componentes muy bien caracterizado, y aclaro esto, muy bien caracterizado por un grupo de investigación que tiene su base en el Instituto de Bioquímica y Biotecnología de Rosario. Es el sistema DESCA-DES-R de Bacillus subtilis, que es un sistema de dos componentes que le permite a la bacteria regular la fluidez de la membrana en función de la temperatura. Funciona de esta forma. DESCA es una histidina quinasa, sensora de la temperatura, está integralmente ubicada en la membrana, y el segundo componente es el regulador transcripcional DES-R. La proteína sensora quinasa es una proteína que percibe el estado de fluidez de la membrana, por lo cual es función de la composición de los ácidos grasos que tiene, y cuando la membrana se torna más rígida, pierde fluidez al disminuir la temperatura, el sensor DESCA se activa y se autofosforila y transmite el fosfato al regulador de respuesta DES-R. La consecuencia de esta activación por fosforilación del regulador de respuesta DES-R es que va a unirse al promotor de un gen que codifica para una enzima con actividad desaturasa, es decir, que va a eliminar hidrógenos de la cadena hidrocarbonada de ácidos grasos de los fosfolípidos de membrana, y la consecuencia entonces de la activación de este sistema de dos componentes es que se van a introducir insaturaciones en los ácidos grasos de los fosfolípidos de membrana, y como ustedes vieron en bioquímica, la introducción de insaturaciones en los ácidos grasos evita el empaquetamiento de las cadenas laterales, y eso contribuye a mantener la fluidez de la membrana en condiciones de menor temperatura, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo de un sistema de dos componentes específico, evolucionado para regular la fluidez de la membrana plasmática de la bacteria, en este caso Bacillus subtilis, en función de la temperatura, y que tiene como única salida específica la regulación de la expresión de una actividad enzimática que es precisamente dedicada a controlar el grado de saturación de los ácidos grasos. Si bien, como vimos en los dos ejemplos anteriores, en la gran mayoría de los casos los sistemas de dos componentes funcionan estrictamente como fueron definidos, es decir, con un sensor que percibe un estímulo y mediante autofosforilación y transfosforilación transmite este estímulo a un regulador de respuesta, y el regulador de respuesta regula la expresión de genes a nivel transcripcional. Si bien, como les digo, en la mayor parte de los casos documentados funciona de esa forma, también es necesario saber, y les tengo que aclarar, que existen modificaciones o variaciones más complejas de estos sistemas de dos componentes. Y un ejemplo es precisamente la cascada de regulación de la esporulación de Bacillus subtilis,
un fenómeno de diferenciación celular sobre el que vamos a volver en la próxima unidad con un poco más de detalle. Pero en este caso, hablando de sistemas de transducción de señales, lo que les tengo que comentar es que justamente la regulación del fenómeno de entrada en el proceso de esporulación de Bacillus subtilis está regulado por un conjunto de 5 sensores quinasa. En este esquema que están viendo solo se representan 2, los sensores KIN A y KIN B, pero hay otros 3 que también sirven para captar estímulos y transmitir esos estímulos por fosforilación hacia una proteína, una primera proteína de una cascada de fosforilación o de fosfoacumulación, que es la proteína SPO0F. Los nombres que ven de las proteínas que siguen a continuación tienen que ver con el proceso de esporulación, o sea, fueron identificadas como genes que cuando se mutaban modificaban el proceso de esporulación, por eso el nombre. Pero en concreto, SPO0F es una proteína que recibe fosfato de los sensores quinasa de membrana de Bacillus subtilis y actúa como un intermediario transitorio de fosforilación. SPO0F le transmite específicamente el fosfato a otro intermediario que es la proteína SPO0B y en última instancia SPO0B le transmite el fosfato a la proteína SPO0A. SPO0A fosforilada es la proteína que va a ejecutar la respuesta de las señales que perciben los sensores en la membrana y cuando se acumula y supera cierto nivel umbral de forma fosforilada, SPO0A va a actuar como un regulador maestro o regulador global del proceso de esporulación. De manera que cuando se supera ese umbral, la célula decide o comienza la expresión genética para entrar en el proceso de esporulación. Entonces lo que estamos viendo es una versión claramente más compleja de un sistema de transducción de señales por fosforilación, que tiene los dos componentes, el sensor en la membrana y el regulador de respuesta en el citoplasma, pero que incluye varias proteínas intermediarias que sirven como reguladores del flujo de fosfato hacia la señal definitiva, que es la entrada en el proceso de esporulación, y que además contiene, como están viendo, proteínas accesorias que son muy importantes en este caso y en particular para la esporulación, que son las proteínas RAPA y SPO0E, que como ven en el esquema, su función es defosforilar, es decir, es quitarle el fosfato a proteínas intermediarias de la cascada. Es decir, RAPA actúa sobre SPO0F eliminando el fosfato y SPO0E es una fosfatasa que actúa sobre SPO0A sacándole el fosfato. ¿Cuál es la función de estas proteínas? ¿Por qué estarían actuando, interfiriendo con la señalización que llevaría a la entrada en el proceso de esporulación? Bueno, esta es una forma evolutivamente que han encontrado algunas especies para asegurarse que la activación del fenotipo o del proceso, en este caso es la esporulación, sea una activación que esté justificada, es decir, que ocurra siempre y cuando el nivel de estímulo que están percibiendo los sensores resulte en una cantidad de transmisión de estímulo, es decir, de fosfato, que asegure que se acumule un nivel suficiente del regulador de respuesta SPO0A fosforilado. Para evitar la activación injustificada de la célula en el proceso de esporulación es que existen estas fosfatasas que van a mantener el flujo de fosfato a través de esta cascada en un nivel muy bajo. Y solo si la cantidad de estímulo que proviene de los sensores es lo suficientemente alta, va a poder llegar suficiente fosfato hasta SPO0A y entonces activarse el proceso de esporulación. Todo esto tiene que ver con que el proceso de esporulación, como vamos a ver en la próxima unidad,
es un proceso que una vez que se decide, una vez que la célula inicia la expresión genética para diferenciarse en un esporo, ese camino es un camino irreversible. Irreversible en el sentido de que una vez que arranca, llega hasta la formación del esporo. Sabemos que la esporulación en realidad no es irreversible, porque cuando el esporo de Bacillus subtilis o la espora encuentra condiciones adecuadas, revierte el proceso y se vuelve a generar una célula activa. Pero lo que quiero decir con irreversible es que una vez que el nivel de fosforilación de la proteína PO0A supera cierto umbral, se desencadena el proceso de esporulación y la célula va a ir definitivamente a generar un esporo, y por más que se revierta en el camino la condición nutricional o la condición que disparó la esporulación, eso no va a ocurrir, es decir, que va a ir hasta el esporo sí o sí. Entonces, como es una decisión unidireccional, tiene que estar justificada. Y la forma de, entre comillas, justificar la activación del proceso de esporulación es asegurando que la cantidad de señal que llegue desde los estímulos externos y que se transmita por esta cascada sea lo suficientemente alta. Las dos fosfatasas que participan manteniendo el nivel de transmisión de fosfato muy bajo cumplen esa función de mantener el flujo de fosfato muy bajo, de manera que los estímulos pequeños que metan un poco de señal en la cascada sean rápidamente diluidos, y solo se justifique la activación del proceso de esporulación cuando los estímulos que está percibiendo la célula son lo suficientemente intensos. Esa es la función, o este es un ejemplo de por qué un sistema de dos componentes evolutivamente se ha complejizado, incorporando más intermediarios y proteínas accesorias para lograr este tipo de respuesta que tenga que ver con una activación final del sistema de dos componentes superando un umbral mínimo de estímulo. Otras variaciones del funcionamiento del sistema de dos componentes es cuando más de un sistema de dos componentes, que cada uno de ellos responde a un estímulo en particular, se interconectan de alguna forma para controlar la expresión de genes u operones que es necesario que respondan ante distintos estímulos. Entonces, un ejemplo de esto, como estamos viendo en la parte izquierda de esta diapositiva, es la expresión de un gen que codifica para una enzima UGD de Salmonella, que le permite modificar la composición de azúcares del lipopolisacárido y de los polisacáridos extracelulares que forman la cápsula de Salmonella, y que entonces la expresión de esta enzima es importante para responder a distintos estímulos que pueden ser acomodados o tolerados con cambios en la composición de estos polímeros extracelulares. Entonces, ¿cómo funciona la interconexión en este caso? Bueno, lo que tenemos involucrado son tres sistemas de dos componentes, el sistema FOQ y FOP, que le permite a Salmonella detectar las concentraciones de magnesio extracelular y, como vamos a ver un poco más adelante en la última unidad, distinguir si se encuentra en un ambiente extracelular o intracelular, porque Salmonella tiene la posibilidad de colonizar células eucarióticas. Entonces, por un lado tenemos el sistema de los componentes FOQ y FOP, que de acuerdo a la concentración de magnesio, entonces activa la respuesta y fosforila FOP, y FOP tiene como blanco muchísimos genes, pero uno de ellos en particular en relación a la expresión de UGD es el gen PMRD. El PMRD es una proteína que es reguladora alostérica de un segundo sistema de dos componentes, PMRB, PMRA, que PMRBA es un sistema de dos componentes que responde específicamente al estímulo de la concentración de hierro 3 extracelular y que acomoda respuesta a este estímulo, pero en particular
ante la presencia de la proteína PMRD, gatillada por la concentración de magnesio, facilita la fosforilación de PMRA y entre los distintos blancos se encuentra el gen UGD. Es decir, que hasta ahí, digamos, lo que tenemos es que tanto las variaciones en las concentraciones de magnesio como las variaciones en las concentraciones de hierro en el entorno en el cual Salmonella está expuesta van a terminar afectando directa o indirectamente la expresión del gen UGD y entonces va a ocurrir una modificación en la composición de los azúcares extracelulares o digamos que miran hacia el medio extracelular en los polímeros. Pero además hay un tercer sistema de dos componentes que es el sistema RSC-RSB que responde a cambios en la membrana plasmática causados, por ejemplo, por la interacción con sales biliares, es decir, agentes que perturban la fluidez de la membrana. Y en ese caso, el sistema de dos componentes, RSC-RSB, también tiene como respuesta ante la fosforilación de RSCB la activación de la enzima, del gen que codifica la enzima UGD. Con lo cual hay un tercer sistema de dos componentes que en este caso recibe estímulos de perturbación de la membrana plasmática y entonces lo que tenemos es que finalmente la expresión de del gen que codifica una enzima para la modificación de los polisacáridos externos responde o está coordinada por tres estímulos diferentes a través de tres sistemas de dos componentes independientes, pero que están interconectados a nivel de el promotor que terminan regulando. Ese es un ejemplo de cómo evolutivamente y por necesidad de responder a distintos tipos de estímulos que tienen un factor común, que es la barrera de permeabilidad que determinan los polímeros de azúcares extracelulares, en este caso se termina confluyendo parte de la respuesta de cada uno de los sistemas de los componentes en la regulación del mismo gen, ¿sí? Y por otro lado, después tenemos otro ejemplo incluso mucho más complejo, porque hablamos de un fenotipo central en la vida de muchas bacterias que tienen flagelos, como es la motilidad, en donde directa o indirectamente la capacidad de una célula como Escherichia coli de hacer nado o swimming, ¿sí? Es decir, de moverse sumergidos en un líquido o en un medio semisólido. Bueno, esa capacidad de nado está regulada por múltiples sistemas de dos componentes. Lo que estamos viendo en esta figura, en la parte derecha de la diapositiva, es una imagen tomada de un artículo de ya hace unos cuantos años, en donde se hizo una lesión sistemática de los alrededor de 30 sistemas de dos componentes que tiene Escherichia coli codificados en su genoma, y se estudió cuál es el impacto que tiene la deleción de cada uno de esos sistemas de dos componentes sobre el fenotipo de nado en un agar semisólido. Lo que estamos viendo en la imagen entonces es, visto desde arriba, una placa de Petri con agar blando, de manera que cuando ustedes tocan la superficie del agar blando con un escarbadientes, por ejemplo, después de haber tocado una colonia, entonces las células en ese lugar donde tocan el agar blando empiezan a multiplicarse y como el medio es blando pueden nadar y dispersarse en búsqueda de más nutrientes y luego de unas horas de incubación entonces se manifiesta la capacidad de nado porque se ve ese halo difuso de biomasa que se dispersó desde el punto de inoculación. Cuando las células no tienen la capacidad de nadar porque tienen mutaciones que le afectan el sistema central de motilidad, es que se ven los puntos focalizados, como vemos en las dos inoculaciones arriba, en la parte central de esta imagen, donde las células fueron inoculadas
pinchando el agar en esa posición, pero como no pudieron nadar, se dividieron y generaron una microcolonia en ese lugar, pero no forman un halo de difusión característico de la capacidad de nado en medio semisólido. Bueno, ¿qué se ve en esta imagen entonces? Bueno, la colonia o el halo de difusión de arriba a la izquierda, la- la primera de la imagen, corresponde a la célula silvestre de Escherichia coli. El resto de las 11 colonias que se están mostrando en este caso corresponden a casos donde se ha eliminado alguno de los sistemas de dos componentes que están codificados en el genoma de Escherichia coli. Y la consecuencia, como ustedes pueden ver, es que hay algunos sistemas de dos componentes que no tienen repercusión cuando se los elimina en el fenotipo de motilidad, pero hay otros sistemas de dos componentes donde o se pierde completamente la motilidad o se pierde parcialmente, e incluso en algunos pareciera que la motilidad se ve favorecida. Entonces, esto lo que quiere decir es que directa o indirectamente el funcionamiento de estos sistemas de los componentes individuales, que cada uno de ellos responderá a un estímulo físico-químico particular, bueno, directa o indirectamente tienen finalmente una influencia sobre la capacidad de nado de Escherichia coli. Como en la diapositiva anterior hablé de motilidad por nado, siempre aprovecho esta unidad y este momento para hacer una aclaración entre paréntesis sobre las posibilidades que tienen las bacterias para desplazarse en distintos medios. Porque en general, digamos, uno se queda con la sensación de que el nado en medios líquidos o en semisólidos es la única forma que tienen las bacterias para desplazarse de un lugar a otro, y eso no es el caso. Entonces me tomo esta licencia en medio de esta unidad para, ya que en el caso anterior hablamos de los efectos de los sistemas de dos componentes sobre la motilidad en coli, para mencionar otros ejemplos de motilidad en bacterias, o mejor dicho, las alternativas que tienen las bacterias para desplazarse de un lugar a otro. Entonces, lo que veíamos en el caso anterior con una placa de Petri era cómo se ve la consecuencia de la motilidad por swimming o nado de las células bacterianas en un medio semisólido. Aquí estamos viendo otra vez arriba a la izquierda una placa del mismo estilo que vimos en el caso anterior, y la correspondiente situación que ustedes probablemente deben haber realizado en microbiología general para estudiar el fenotipo de motilidad por nado en una bacteria que se quiere caracterizar. Ustedes seguramente hicieron el ensayo en un tubo de ensayo donde tenían agar semisólido o agar blando, y realizaron la inoculación con una anza en punta, pinchando el agar para inocular la bacteria que se quiere estudiar. Y entonces, como se ve en esta imagen, en la parte central, tenemos dos situaciones contrastantes. En el caso de la izquierda, la célula o la especie inoculada no tiene capacidad de nado en el medio semisólido, y el tubo de la derecha claramente ha enturbiado todo el medio, y entonces pone de manifiesto que la célula que se inoculó o la especie que se inoculó es positiva para el fenotipo de nado. Ahora, ese es el tipo de motilidad que corresponde al movimiento de las células sumergidas en un medio, ¿sí? Sea completamente líquido o semisólido. Pero las bacterias también tienen la posibilidad de moverse sobre la superficie, es decir, no en el volumen de un medio, sino sobre la superficie, y eso lo hacen por otro tipo de movimientos que tienen características diferentes. Uno de esos movimientos es el que se conoce como swarming o enjandrado, y que lo estamos viendo en la fotografía de la derecha, arriba a la derecha. También se estudia en un medio semisólido, solo que tiene un poco más de agar que el medio utilizado para estudiar nado. El medio que se utiliza para nado puede tener, dependiendo
el laboratorio se utiliza 0,3 o 0,5% de agar. El medio sólido, recuerden que tiene 1,5, 1,2 o 1,5% de agar. Y el caso del medio para estudiar swarming, es decir, el desplazamiento sobre la superficie, suele tener 0,8 o entre 0,7 y 0,8% de agar. Esto lo que hace es imposibilita que las bacterias se sumerjan en el agar y en cambio le ofrece suficiente humedad para que se muevan sobre la superficie. Ahora, como ustedes están viendo, ese desplazamiento y ese movimiento sobre la superficie no es uniforme, sino que van haciendo caminos preferenciales por donde se mueven las células en conjunto. Y eso determina la formación de formas muy atractivas, como esta que estamos viendo, que parece un asterisco, una estrella. Bueno, yendo a los tipos de nado, la descripción está en esta tabla, donde pueden ver algunas de las características de las formas de nado, de movimiento, donde tenemos el swimming o nado, que es el característico movimiento que ustedes ya conocen, que le permite a las bacterias desplazarse con alta velocidad, en promedio unos 50 micrones por minuto, y que es un movimiento enteramente dependiente de los flagelos, ¿sí? Y cada una de las células se mueve en forma individual, es decir, cada una hace su camino. En el caso del swarming, que es el movimiento que estábamos viendo en la última imagen arriba a la derecha, también es un movimiento enteramente dependiente de flagelos, es de alto desplazamiento, ¿sí? Con la diferencia acá que las células se mueven en conjunto, por eso se llama enjambramiento, como si fuera un enjambre de abejas, que ustedes pueden ver a lo lejos, que se mueve como una nube, pero dentro de esa nube están cada una de las abejas moviéndose en forma individual. Bueno, esta es la analogía con el movimiento de bacterias sobre superficie por swarming, que también es un movimiento bastante veloz, ¿sí? Ahora, después tenemos otros dos movimientos que son el gliding y el twitching, que son movimientos que ahora son independientes del flagelo, es decir, no se necesita flagelo, y de hecho entonces son movimientos sobre superficies que son bastante más lentos y que en el caso del gliding implica un retorcimiento de las células y un movimiento de proteínas de membrana a manera de rotor, que permite a las células desplazarse sobre una superficie, pero a velocidades mucho más lentas, ¿no? Como están viendo en la tabla. Y por último, el twitching, que es muy interesante este movimiento porque depende de la elongación y la retracción de un pilus, desde una proteína que se polimeriza desde la superficie, como si fuera un pelo de conjugación, pero con el fin de hacer contacto con la superficie unos nanómetros más adelante, y cuando este cable toca a una superficie, luego la célula retrae el cable como si estuviera recogiendo una línea de una caña de pescar. Y entonces eso le permite a la célula avanzar de a pasos, ¿sí? En forma discontinua, tirando un cable hacia adelante, enganchando ese cable en la superficie y retrayéndolo. Ese tipo de movimiento se llama twitching y también es un movimiento relativamente lento, pero es bastante común en algunas bacterias. Para ver un poquito mejor cómo es cada uno de estos movimientos y poder tener una visión a nivel celular, les sugiero que vayan a la carpeta del OneDrive, donde están cargados ejemplos de cada uno de estos movimientos. Ahí abajo de la tabla ven el directorio, llegan hasta la carpeta motilidad de videos, y ahí van a tener un ejemplo de cada uno de estos movimientos para poder advertir las características de cada uno de ellos.
Bien, después de entonces haber hecho este paréntesis para comentarles sobre los distintos tipos de movimientos que pueden exhibir las bacterias para desplazarse de un lugar a otro, retomamos en particular la cuestión del nado que les había introducido en relación a los efectos que distintos sistemas de dos componentes tienen sobre el fenotipo del nado en Escherichia coli. Y ahora lo que les quería comentar es que, bueno, a nivel individual y celular, el nado, como vimos, depende exclusivamente de la actividad de uno o más flagelos que contenga una célula y este movimiento de una célula direccional en un medio líquido o semisólido está influenciado por gradientes físico-químicos en el caso de químicos, de sustancias que le resultan de interés a la bacteria y que son percibidas por una serie de proteínas receptoras que están ubicados en el polo de la célula y que actúan como quimiorreceptores, de manera que hay una fuerte conexión entre el fenómeno de percepción de moléculas de interés para la bacteria y la capacidad de desplazamiento guiada por flagelos. Y esto está íntimamente ligado a nivel molecular, como ahora vamos a ver, con el sentido de giro de los flagelos. Lo que hacen las bacterias es que tienen este tipo de motilidad por flagelos, el nado, es mantener mucho más tiempo el sentido de giro de los motores de los flagelos, de manera de que todos los flagelos estén coordinados, ¿sí? Como un atado, ¿no? Y se muevan en un sentido y alternar ese movimiento con un cambio en el sentido de giro individual de cada uno de los motores de cada flagelo que lleva a, como estamos viendo en la imagen, en la célula inferior, a que cada uno de los flagelos se desprenda o se desacople del resto y que gire cada uno de ellos en el sentido contrario y así la célula en esa situación se mueve como loca, digamos, sin un sentido o una dirección preferencial. Entonces, solo cuando todos los motores de flagelos están girando en el sentido contrarreloj, todos los flagelos se alinean formando un atado y la célula avanza en una única dirección. Cuando el motor de los flagelos cambia de dirección, se desenrollan, se individualizan cada uno de los flagelos y la célula pierde la capacidad de moverse en una única dirección y gira como loca, sin ninguna dirección preferencial. Esto entonces genera dos estados posibles. El estado de, como está ilustrado en esta imagen, de run, es decir, de corrida o de desplazamiento lineal, o el estado de tumble, que sería digamos, si lo traducimos literalmente, sería tambaleo, pero hace referencia al movimiento sobre su propio eje sin una dirección particular. Entonces, en conjunto, o en resumen, el hecho de que una célula permanezca más tiempo moviéndose en una dirección o que permanezca girando sobre sí misma, el tiempo de alternancia entre estos dos tipos de movimiento va a tener como resultado que la célula avance más distancia hacia un objetivo o avance menos distancia. ¿Sí? Es decir, cuanto más tiempo permanezca en el estado run, más velozmente se va a acercar hacia un objetivo y cuando más tiempo permanezca en el modo tumble, va a mantenerse más tiempo en llegar a ese objetivo. Entonces, finalmente, tiene que haber algo que le indique a la bacteria que permanezca más en un estado que en otro en relación a un gradiente de concentración de un químico. Y eso es lo que vamos a ver ahora en la próxima diapositiva.
Es así entonces que en la quimiotaxis, que es esta respuesta de movimiento hacia un compuesto químico atractante, bueno, en la quimiotaxis participa un sistema de dos componentes que es central para la conexión entre la percepción del estímulo químico o quimioatractante y la salida de esta percepción, que sería la decisión sobre el tiempo de permanencia del flagelo en un estado u otro. Entonces, esto, como les decía, eh, las células lo regulan gracias al funcionamiento de un sistema de dos componentes, que es un sistema de dos componentes atípico. ¿Por qué? Porque el sensor es una proteína quinasa, se llama CHE-A, CHE viene por chemotaxis, por quimotaxis, y el regulador de respuesta es CHY, KY, y lo atípico viene en el sentido de que el regulador de respuesta no es, como vimos en los casos anteriores, no es un regulador transcripcional que tiene actividad de unión al ADN, sino que es un regulador de respuesta que tiene como función interactuar con otras proteínas, sobre todo las proteínas del motor del flagelo, de manera que la interacción de la forma fosforilada de la proteína CHY resulta en el mantenimiento del sentido de giro del motor, de manera de que avance en un sentido o en una dirección definida, como veíamos en la diapositiva anterior. Entonces, desde el punto de vista de la transducción de una señal, el sistema CHE-A, CHY es un sistema de dos componentes típico, porque la proteína sensora CHE-A está interactuando con las proteínas de membrana, que son los quimiorreceptores de las distintas sustancias químicas que la bacteria puede percibir. Y entonces cuando estos quimiorreceptores responden a un gradiente químico de distintas moléculas, le transmiten este estímulo a la proteína CHE-A, que se autofosforila y puede transmitir el fosfato al regulador de respuesta CHY. Y entonces CHY, que se mantiene fosforilado, si se mantiene fosforilado por suficiente estímulo que recibe desde CHE-A, va a interactuar con la proteína motora del flagelo y va a mantener la dirección o el sentido de giro del flagelo. Entonces, el sistema de dos componentes, CHE-A, CHY, le sirve a la célula para responder a estímulos químicos y acomodar el sentido de giro de los flagelos de manera de avanzar más rápidamente o no hacia un estímulo químico, ¿no? Hacia un quimioatractante. El sistema de dos componentes es central para esto, por eso cuando se muta CHE-A, es decir, se delesiona CHE-A o se delesiona CHY, la bacteria pierde la capacidad de responder a quimioatractantes y no puede desplazarse y queda localizada en el punto de inoculación. Pero bueno, CHY no es un regulador de respuesta típico porque la consecuencia de su activación no es la regulación transcripcional de genes, sino que la actividad de CHY es una modulación bioquímica del sentido de giro del motor de los flagelos. Digamos, es un sistema de dos componentes evolutivamente adaptado para ejecutar una respuesta directamente sobre los motores flagelares, ¿no? La lista de reguladores globales y sistemas de dos componentes de enterobacterias, así como de muchas otras bacterias, es muy amplia. Eh, Algunos de los sistemas que han sido muy bien caracterizados involucran sistemas de dos componentes y también proteínas de regulación global que tienen que ver con la
adaptación de enterobacterias a entornos con mayor contenido de oxígeno o menor contenido de oxígeno y que le permiten a la célula, en respuesta a la disponibilidad de oxígeno o de fuentes alternativas de aceptores de electrones, hacer el switch entre respiración aeróbica, respiración anaeróbica o fermentación. No voy a entrar mucho en detalle, eso lo pueden ver de distintas fuentes bibliográficas, pero los ejemplos a los que me refiero son la proteína FNR como regulador global en condiciones anaeróbicas, el sistema de dos componentes ARCB y ARCA, es decir, sensor y regulador de respuesta, para controlar la expresión de genes del sitio de Krebs, y los sistemas de dos componentes NARX, NARL y NARQ, NARP, que también contribuyen a regulación de expresión genética en condiciones de anaerobiosis y a la presencia de nitrato o nitrito como aceptores finales de electrones. Y los genes SOX-R, SOX-S, OXY y OXY-S, que son proteínas que tienen centros redox para percibir el estado de oxigenación del ambiente y reaccionar cuando en este caso el poder oxidativo es suficientemente alto, hay suficiente oxígeno, induciendo la expresión de proteínas para protegerse de los daños por especies reactivas de oxígeno. Después tenemos el caso del modulón FUR, que lo vamos a ver ahora a continuación, y el caso del modulón post-transcripcional CSR, que viene de Carbon Storage Regulator, porque es una proteína que regula la acumulación de polímeros de carbono de reserva y el flujo a través de la vía glicolítica. En este caso ven que en las proteínas o los sistemas que marqué en la regulación global en color verde, eso es porque los componentes de estos sistemas reguladores incluyen en su respuesta la actividad de ARNs pequeños regulatorios, con lo cual la consecuencia de la actividad de estos sistemas de regulación global no solo es transcripcional sobre la activación o la represión de genes para responder al estímulo, sino que también involucra una rama post-transcripcional porque son activados o reprimidos genes que codifican ARNs pequeños reguladores que son capaces de ejecutar distintos tipos de controles post-transcripcionales sobre los genes blancos. Bueno, en la diapo anterior les mencioné el regulador global FUR, que está presente en proteobacterias en gram negativas. Esta proteína es una proteína cuya función es actuar como represor de la transcripción, es decir, que tiene sitios de unión en los promotores, tiene operadores, sitios de unión en los promotores de muchas proteínas vinculadas a la homeostasis del hierro. El hierro es un metal muy interesante porque, como ustedes saben, es muy importante para la actividad de una serie de proteínas con actividad redox dentro de las células, pero a su vez el metal, o su ion en realidad, más 2, tiene una propiedad química negativa, que es que en presencia de oxígeno es formador de lo que se llaman las especies reactivas de oxígeno. Hay una reacción que se llama Fenton, por la cual el oxígeno directamente interactúa con el ion hierro más 2 y genera intermediarios de oxígeno muy reactivos como radicales superóxido, peróxido de hidrógeno, y entonces esto hace que para las células, no solo las procarióticas, sino las eucarióticas también,
La concentración de hierro libre dentro del citoplasma es algo que tiene que ser ajustado muy efectivamente, porque por un lado es necesario contar con una buena disponibilidad de hierro para utilizarlo como cofactor de una multitud de enzimas, pero a su vez no puede superar cierto nivel porque si no se favorece la formación de especies reactivas de oxígeno. Entonces la concentración de hierro está muy finamente regulada y es por eso que ha evolucionado en distintas bacterias sistemas para controlar su concentración. En proteobacterias, el responsable de este control global es la proteína FUR, que por un lado va a regular genes y operones necesarios para la incorporación de hierro a partir del medio extracelular y por otro lado va a regular el uso o la incorporación de este hierro en el citoplasma a las distintas proteínas que lo necesiten. Y si se supera un nivel máximo tolerable dentro del citoplasma, la célula puede disponer de otras proteínas que permiten almacenar el hierro en depósitos proteicos de manera de bajar la concentración del citoplasma y mantener ese hierro para casos donde se vuelva a necesitar. Entonces, la proteína FUR es una proteína que, como les dije, es una proteína que tiene actividad represora y que para eso reconoce secuencias palindrómicas invertidas en los promotores de distintos genes y cuando se une bloquea la transcripción de esos genes. Entonces, estas cajas o estas secuencias siempre tienen una ubicación tal que la consecuencia de la unión de la proteína FUR es que se reprime la transcripción. Con lo cual, lo que ocurre, por ejemplo, es que los promotores de los genes que codifican para transportadores de hierro o para la síntesis de quelantes de hierro extracelulares, que son llamados sideróforos, es decir, genes necesarios para la captación de hierro en condiciones de necesidad de este metal, bueno, esos promotores de esos genes son directamente reprimidos por la proteína FUR cuando está complejada a el hierro más 2. Es decir, cuando dentro de la célula se acumula suficiente cantidad de hierro más 2, se compleja a la proteína FUR y la proteína FUR reprime la expresión de genes para el transporte y para la captación extracelular de hierro, lo cual tiene sentido porque si hay suficiente hierro dentro del citoplasma implica que no es necesario captarlo. Ahora, esa respuesta es una respuesta lógica y directa. La respuesta que acompaña a esta respuesta transcripcional directa es una respuesta post-transcripcional de activación de una serie de genes que en la misma situación de abundancia de hierro requiere que se expresen proteínas para hacer uso del hierro. Una de esas proteínas, por ejemplo, es la bacterioferritina. La bacterioferritina es una proteína que, en forma equivalente a lo que ocurre en eucariotas, toma el hierro más 2 y lo deposita en gránulos multiméricos de esta proteína que lo sacan del citoplasma y no lo dejan disponible para que ocurran las reacciones de formación de especies reactivas de oxígeno. Entonces, este gen en particular es uno de los ejemplos, el que codifica la bacterioferritina, que se va a ver activado en una condición de exceso de hierro dentro de la célula. Ahora, esta activación requiere también de la proteína FUR, ¿sí? Porque cuando la proteína FUR se muta, desaparece la activación de la bacterioferritina, pero lo interesante es que esta activación de la bacterioferritina por parte de la proteína FUR no es directa, porque la proteína FUR no es una proteína que active la transcripción en forma directa, sino que reprime. Entonces, ¿cómo puede ser que la bacterioferritina se vea activada su expresión por la proteína FUR, siendo que la proteína FUR es un represor de la transcripción? Bueno, lo que ocurre es que no es en forma directa, es a través de la regulación directa
de la expresión de un ARN pequeño que se llama RIHB, y este regulador pequeño RIHB es un represor de la traducción de la bacterioferritina. Entonces, como estamos viendo en el esquema, en condiciones de exceso de hierro, la proteína FUR reprime la transcripción, como es su función, reprime la transcripción del RNA pequeño RIHB, y como el RNA pequeño es un represor de la traducción de la bacterioferritina, se da una doble, en esta cascada se da una doble represión, y la doble represión, o sea que algo reprima a otra cosa, que es un represor, termina dando una activación finalmente, ¿sí? Entonces, esta es la forma indirecta en la cual la proteína FUR puede activar la expresión de distintos genes para el almacenamiento o el uso de hierro, pero no lo hace en forma directa actuando sobre sus promotores, sino que lo hace a través de la regulación de un RNA pequeño que tiene actividad negativa sobre estos genes. De esta forma, la regulación global por la proteína FUR es un muy buen ejemplo de cómo evolutivamente la célula ha generado una respuesta a un estímulo que tiene dos tipos de salida. Una salida transcripcional directa por la actividad de la proteína sensora, en este caso FUR, y una salida indirecta a través de, en este caso, de ARNs pequeños que son regulados directamente por la proteína FUR e indirectamente sobre genes blancos. Hasta hace relativamente poco tiempo se creía que en bacterias no existían sistemas de transducción de señales de tipo eucariótico como las serino-treonina quinasas, y sin embargo se empezaron a descubrir, ¿sí? Y ahora con la disponibilidad de más genomas, como les comentaba en la primera unidad, también esto se puede visualizar de una forma más rápida y confiable. La cuestión es que las cascadas de transducción no son exclusividad única de los sistemas de dos componentes como vimos hasta hace unas diapositivas con histidina quinasas, sino que también las células procarióticas pueden recurrir a serina, treonina quinasas que funcionan en forma análoga a los sistemas o comparable a los sistemas de dos componentes. Estas proteínas son proteínas integrales de membrana, o sea, digamos, la lógica, como ven en la diapo, es muy similar a la de los sistemas de dos componentes. Hay una proteína que es la proteína con actividad serina treonina quinasa, que tiene dominio extracelular o por fuera de la membrana plasmática, y en esos dominios tiene sitios de unión para distintos tipos de moléculas que le sirven de estímulo a la célula. Cuando ocurre la interacción con estas moléculas que aparecen en el medio extracelular, cambia el comportamiento de la proteína integral de la membrana y eso lleva a una activación del dominio citoplasmático, que es el dominio de fosforilación. Entonces hay una fosforilación en residuos de serina o de treonina conservado y una transfosforilación luego de un regulador de respuesta citoplasmático. De esta manera, entonces, esencialmente se cumple con el mismo principio de funcionamiento de un sistema de dos componentes, con la percepción de un estímulo en el medio extracelular y la transmisión de ese estímulo hacia el citoplasma para que se ejecute una respuesta regulatoria de acuerdo al estímulo original. La diferencia es que las proteínas tienen otra especificidad de fosforilación y son remotamente análogas a las de eucariotas. Bueno, en esta parte entonces de la clase retomamos lo que le planteé al principio sobre situaciones de estrés, teniendo en cuenta que esto lo vamos a analizar desde el punto de vista del laboratorio, ¿sí? Con estreses puntuales. Y bueno, resumiendo, una situación de estrés para la bacteria implica poder adaptarse y sobrevivir frente a cambios bruscos en condiciones ambientales. Esto, como vimos también en la primera diapositiva, se aborda primero con la capacidad instalada, que implica respuestas homeostáticas para
tolerar y resistir a cambios en condiciones ambientales bajas o moderadas, pero cuando los cambios o la magnitud del cambio en las condiciones ambientales es muy grande, implica llegar a cambios en la expresión genética en forma progresiva. Y para eso, los mecanismos que las bacterias recurren para hacer esos ajustes en la expresión genética son relativamente pocos, lo cual indirectamente quiere decir que han sido muy eficientes para contribuir a la adaptación de las bacterias. Y nos vamos a centrar en algunos de ellos. Ya estuvimos viendo los sistemas de dos componentes, los sistemas análogos recientemente descubiertos, mediados por serino-trionino quinasas. Vimos reguladores globales. No lo vimos en esta unidad ni en la unidad de regulación de la expresión genética, pero en algunos casos también hay una participación de proteínas de ion ADN que modulan la superestructura del cromosoma para facilitar o reprimir la transcripción. Pero en esta última parte entonces nos vamos a concentrar en la contribución muy importante a la respuesta a distintos estreses por parte de factores sigma. Y en este caso son esencialmente dos tipos de contribuciones que hacen los factores sigma. Una como parte de sistemas duales de factor sigma y proteína antisigma, y en el segundo caso simplemente con cambio en la concentración del factor sigma en cuestión para responder a un estrés en particular. Así que en esto nos vamos a concentrar ahora en la última parte de esta unidad de respuesta a condiciones estresantes. En primer lugar, es pertinente aclarar entonces o refrescar que en bacterias, acá está ilustrado con Escherichia coli, pero ocurre lo mismo con muchas otras bacterias, existe un factor sigma que es el factor sigma más abundante dentro de la célula y que se asocia a la expresión constitutiva de muchos genes y operones, que en el caso de Escherichia coli es el producto del gen RPOD y que tiene como resultado una proteína de peso molecular 70 kilodalton, por eso el nombre de sigma 70. Recordemos que este factor sigma 70 es la proteína que, asociada a la RNA polimerasa, guía al complejo para la transcripción, posicionando a la proteína RNA polimerasa de manera de poder saber cuál es el primer nucleótido que tiene que elongar de un nuevo transcripto. Pero no es el único factor sigma que hay dentro de Escherichia coli, sino que existen otros factores sigma mucho menos abundantes y por lo tanto con una contribución en la transcripción global mucho menor, pero que en ciertas circunstancias, ante distintos cambios en diferentes condiciones ambientales, su cantidad o su concentración celular va a aumentar, y al aumentar dentro de la célula va a poder interactuar con un cierto número de moléculas de RNA polimerasa y facilitar la transcripción de genes y operones que tienen sitio de unión para este factor sigma, que son diferentes obviamente a los operones transcriptos desde promotores que reconocen el factor sigma 70. Entonces, estos factores sigma son el factor sigma 54, el 32, 38, 24, que son los factores sigma que se llaman alternativos, ¿sí? Alternativos a sigma 70, y que cada uno de ellos tiene un rol específico en respuesta a diferentes tipos de estreses. Por ejemplo, el sigma 54 es importante ante el déficit de nitrógeno. El sigma 32 frente a un shock de temperatura más alta que 37 grados. El sigma S o sigma 38, S por fase estacionaria, es importante para preparar a la célula para la serie de estreses que arriban a
o que experimentan las células en un cultivo batch en fase estacionaria, el factor sigma F que sirve para dirigir la transcripción de operones flagelares, el factor E o sigma 24 que es para estrés térmico y oxidativo, y el factor sigma 24 o FEC-I que es uno de los factores sigma importantes para la transcripción de genes vinculados al transporte de hierro. Como vimos en su momento en la unidad 3, cuando vimos el proceso de transcripción, la función de un factor sigma es, cuando está interactuando con la RNA polimerasa, guiar a la RNA polimerasa a los promotores de distintos genes y operones para indicarle cuál es el comienzo del transcripto que tiene que ser sintetizado. Recordemos que dentro de la célula de Escherichia coli típica en condiciones normales hay alrededor de 2000 complejos de la ARN polimerasa, y entonces la abundancia relativa de los distintos factores sigma va a ser importante para guiar selectivamente a la mayoría de las moléculas de RNA polimerasa hacia un tipo de promotores u otro. Como el factor sigma 70 es el más abundante en condiciones normales, la mayor parte de los genes que se transcriben en condiciones habituales de Escherichia coli son los factores dependientes de sigma 70. Son los promotores dependientes de sigma 70. Y estos promotores, recordemos que tienen una secuencia consenso característica para el sitio de unión del factor sigma 70, que estamos volviendo a ver, como vimos en la unidad 3, en esta diapositiva, con una característica, con un hexámero característico en la zona -35, que es TTG-ACA, luego una separación de 16 a 18 pares de bases y un hexámero consenso que es TAT-AAT en la región -10. Lo que podemos ver en comparación es que algunos de los factores sigma alternativos que existen en Escherichia coli tienen una preferencia de secuencia ligeramente diferente para las zonas -35 y -10, y el espaciamiento entre ellos, que es lo que termina generando la selectividad y la especificidad de cada uno de estos factores sigma para guiar a la RNA polimerasa a diferentes promotores, y por eso no hay cruce. Es decir, un complejo de RNA polimerasa asociado al factor sigma 54 no va a reconocer la secuencia consenso de un promotor que tiene un sitio de unión para sigma 70 y viceversa, porque las características de las secuencias consenso que reconoce cada factor sigma son bien diferentes. Y esto es lo que evita la confusión, digamos así, ante una respuesta que necesita la activación selectiva de ciertos promotores de genes u operones para responder a un estrés en particular. Uno de los factores sigma que veíamos en la tabla anterior y que tiene un rol importante en la regulación de la respuesta de las bacterias al déficit de nitrógeno es el factor sigma 54, también conocido como RPO-N, N por el vínculo con el metabolismo del nitrógeno. Este factor sigma es muy interesante, guía a la RNA polimerasa, a los promotores de genes vinculados al metabolismo de nitrógeno, como la glutaminosintetasa, que se ve en el esquema a la izquierda, donde se ve el marco abierto de lectura del gen de la glutaminosintetasa y la RNA polimerasa unida al factor sigma que ha reconocido su promotor y está predisponiendo entonces a la transcripción de este gen. Recordemos que la glutaminosintetasa es fundamental para la incorporación de amonio disponible en el medio para la biosíntesis de aminoácidos, o sea que es una enzima fundamental para permitir la metabolización de fuentes minerales de nitrógeno y poder hacer biosíntesis de novo de aminoácidos. Es decir, que es un gen muy importante que se necesita activar
en situación de ausencia de aminoácidos disponibles en el medio de cultivo. Ahora, lo particular de los genes y operones que tienen promotores reconocidos por factor sigma 54 es que no es suficiente para que ocurra la transcripción, sino que se necesita una segunda proteína que actúa como enhancer, como activadora de la transcripción, y esta proteína es la proteína NTRC, que NTRC es un regulador de respuesta de un sistema de dos componentes también atípico de bacterias, cuyo funcionamiento se esquematiza a la derecha. NTRC entonces es el regulador de respuesta que se fosforila a partir del sensor NTRB. NTRB entonces es una proteína quinasa que este es el componente atípico del sistema de dos componentes NTRBC, porque NTRB no es una proteína integral de membrana, sino que es una proteína citoplasmática, que sí responde a la disponibilidad de nitrógeno, pero no en forma directa a través de la membrana, sino que lo hace interactuando con un par de proteínas que tienen la función de percibir la disponibilidad de alfa-cetoglutarato y glutamina, que son dos indicadores inversos de la disponibilidad de nitrógeno orgánico dentro de la célula. Es decir, cuando dentro de la célula la concentración de alfa-cetoglutarato es alta y la de glutamina es baja, esa relación de concentración de estas dos especies orgánicas le indican a la célula de que no hay suficientes aminoácidos dentro de la célula. Porque de hecho el alfa-cetoglutarato es la molécula sobre la cual se incorpora el amonio para formar glutamato. O sea, es la vía de entrada, es un sustrato necesario para formar aminoácidos. Entonces, cuando no hay suficiente nitrógeno, la concentración de alfa-cetoglutarato es alta y la de glutamina es baja. Entonces, en esta situación, hay la proteína que percibe directamente la concentración de estas dos moléculas es la proteína uridilil transferasa, o en el esquema figura como UTAC, que esta proteína lo que hace es uridilar, literalmente agregar residuos de UMP a algunos aminoácidos de la proteína P2. La proteína P2, a su vez, es una proteína que interactúa con el sensor NTRB y inhibe la autofosforilación de NTRB. Entonces, ¿cómo es la cascada de eventos en relación a la percepción de la disponibilidad de fuente de nitrógeno? Cuando la célula no tiene suficientes aminoácidos y no hay suficiente nitrógeno orgánico dentro de la célula, la proteína uridilil transferasa percibe esta señal, uridila a la proteína P2 y entonces desaparece la inhibición de la autofosforilación de NTRB. En consecuencia, NTRB se autofosforila y transfosforila a NTRC, y NTRC entonces va a poder actuar sobre los promotores de los distintos genes y operones necesarios para la biosíntesis de aminoácidos, por ejemplo, y activar la transcripción, en conjunto con el factor sigma 54 que ha guiado a la RNA polimerasa a esos promotores. Algo muy interesante además que tiene NTRC es que es un muy buen ejemplo de cómo funciona un sitio de activación de la transcripción que no está inmediatamente río arriba del sitio de unión de la RNA polimerasa, sino que se encuentra ubicado a unos 150 nucleótidos río arriba de la posición +1. Con lo cual, la única forma que tiene esta proteína de poder activar la transcripción es mediante el retorcimiento o el looping que se llama, o el bending del fragmento de ADN que está entre el sitio de unión de NTRC y el sitio de unión de la RNA polimerasa, de manera que este retorcimiento acerque en el espacio a la proteína NTRC fosforilada unida en su sitio de unión y toque a la
RNA polimerasa que está en el promotor y entonces estimule el inicio de la transcripción. Conclusión, entonces, ante una baja disponibilidad de nitrógeno orgánico, es necesario que se activen los genes para la biosíntesis de aminoácidos. Estos genes y operones necesitan guiar a la RNA, o sea, que la RNA polimerasa sea guiada por el factor sigma 54, que es importante para estos promotores, pero además se necesita la colaboración del sistema de dos componentes, NTRBC, que está conectado a un sistema de percepción de la disponibilidad de nitrógeno y que cuando el nitrógeno es bajo resulta finalmente en la fosforilación de NTRC, que va a actuar como un activador de la transcripción de los operones que necesitan el factor sigma 54. Es decir, que se tienen que dar la acción de las dos proteínas, el factor sigma 54 para guiar a la RNA polimerasa y la presencia del factor de transcripción NTRC, que es el regulador de respuesta de un sistema de dos componentes atípico, NTRB y NTRC. Importante para canalizar o responder al estado nutricional de nitrógeno de la bacteria. Pasamos ahora a otro estrés muy caracterizado en bacterias, que es el estrés conocido como shock térmico, que implica en primera instancia una adaptación fisiológica, que es el cambio en la fluidez de la membrana y obviamente el ajuste de las actividades enzimáticas en forma directa de acuerdo a la temperatura, pero cuando la magnitud del cambio de temperatura o la duración del cambio de temperatura es lo suficientemente grande, entran en juego entonces adaptaciones genéticas y que tienen como principal salida, esto ya es conocido desde hace mucho tiempo, el aumento en la concentración de proteínas de shock térmico, son las proteínas HSP, y que requieren para su transcripción, para su expresión, un factor sigma específico, que es el factor sigma 32, o también conocido como RPOH. Un factor que dirige la transcripción de más de 25 promotores. Las proteínas que se han caracterizado, que son parte de la familia de las proteínas de respuesta al shock térmico, colectivamente llamadas HSP, se agrupan en diferentes familias de acuerdo al peso molecular. Este es un agrupamiento bioquímico histórico y algunas de las más conocidas son la proteína DNAK de la familia HSP70, que es una proteína que tiene afinidad por polipéptidos parcialmente plegados que exponen parches hidrofóbicos, la proteína DNAJ, GRPE y las proteasas LON y CLPX. Todas estas proteínas son parte de la respuesta a shock térmico, lo mismo que el complejo PRO-EL, que es el sistema o el compartimento intracelular proteico para el replegamiento de proteínas desestabilizadas por temperatura. Bueno, la cuestión es que todas estas proteínas ven aumentada su expresión en shock térmico y para esto, les decía, se requiere la función o la participación de sigma 32. Ahora, sigma 32 o RPOH es una proteína cuya abundancia celular a temperaturas bajas es mínima y por eso la transcripción de los genes que requieren sigma 32 prácticamente no ocurre a temperaturas bajas. Pero cuando hay un shock térmico, que típicamente en el laboratorio se ve a 42 o a 45 grados, se observa que la concentración del factor sigma 32 aumenta al menos 15 veces, pero no cambia el nivel del transcripto, es decir que la transcripción no está regulada de RPOH por la temperatura, sino que lo que se ve modificado es alguna etapa post-transcripcional, ¿sí? Que resulta en una mayor concentración de la proteína. ¿Cómo es que ocurre entonces este cambio en la abundancia de la proteína RPOH o factor sigma 32?
sin que aumente su transcripción. Bueno, lo que ocurre es que a temperaturas bajas, que no son estresantes para Escherichia coli, el polipéptido de RPOH que se tradujo a partir del mensajero no se pliega completamente y queda en un estado intermedio de plegamiento por su interacción con la proteína DNAK, que tiene afinidad precisamente por polipéptidos plegados parcialmente. Entonces, este complejo RPOH-DNAK es interpretado por la maquinaria celular como una proteína que tiene que ser degradada, porque esa es la función de DNAK, ¿sí? De guiar proteínas a degradación o a replegamiento. Y entonces la proteína RPOH es sustrato de una proteasa que es FTSH, y eso hace que la vida media de la proteína RPOH en condiciones no estresantes de temperatura sea una vida media muy baja. Entonces se transcribe, se traduce y se degrada mayormente y no se logra acumular. ¿Qué ocurre cuando hacemos una transición brusca de las células de Escherichia coli hacia 42 grados centígrados? Bueno, lo que ocurre es que dentro de la célula la población de polipéptidos mal plegados va a ser mucho mayor, ¿sí? Y entonces ahora la proteína DNAK, que tiene afinidad por estas proteínas mal plegadas, la proteína DNAK se va a ver redistribuida, ¿sí? Y de alguna forma titulada por todos esos polipéptidos que aparecen desplegados en la célula, y se va a ver liberada o favorecida indirectamente la proteína de RPOH, que va a poder ahora, en ausencia de su interacción con DNAK, va a poder plegarse y adoptar su forma definitiva y activa como factor sigma para poder guiar a la RNA polimerasa a los promotores indicados, ¿no? Que son los promotores que van a codificar todas las proteínas necesarias para hacer frente al shock térmico. De esta forma, se logra por desplazamiento de la proteína DNAK hacia polipéptidos mal plegados por la situación de estrés, se logra el efecto dual, que es por un lado, DNAK va a dirigir a muchas proteínas hacia degradación o hacia replegamiento en el complejo GROL, y por otro lado se va a ver liberada la proteína parcialmente plegada de RPOH, y va a aumentar su concentración porque su vida media va a aumentar dentro de la célula. Y entonces así va a poder funcionar como factor sigma y guiar la RNA polimerasa hacia los promotores necesarios para hacer frente al shock térmico. Obviamente, si nosotros volvemos la célula a 30 grados, este proceso se va a ver revertido, porque cuando disminuya la población de proteínas mal plegadas, DNAK va a estar en exceso nuevamente y va a volver a interactuar con RPOH para evitar su plegamiento, y entonces se va a volver atrás la situación. Es decir, una vez desaparecido el estrés, se va a volver a la situación que se ve arriba en este diagrama. De esta forma, el cambio brusco en la temperatura a la cual están expuestas las células de Escherichia coli regulan indirectamente la abundancia del factor sigma RPOH, que es necesario para transcribir los genes que son fundamentales para responder al estrés térmico. Otro de los factores sigma que tiene un rol muy importante en bacterias, sobre todo en gamma proteobacterias, es RPOS. S viene por Stationary Phase o fase estacionaria. Y este factor sigma, también su concentración celular a nivel proteico es relativamente baja en condiciones de crecimiento balanceado o exponencial, pero al llegar a la fase estacionaria en cultivos batch, ve aumentada su concentración, y esto es importante para la resistencia de las células ante distintos tipos de estreses que confluyen en esa fase estacionaria o que las células pueden encontrar en su nicho real fuera del cultivo en el laboratorio.
su abundancia o al aumento de su concentración dentro de la célula, permite que se expresen genes que le dan resistencia contra estrés oxidativo, estrés térmico, radiación ultravioleta, hiperosmolaridad, es decir, una serie de diferentes factores estresantes, no necesariamente todos encontrados en fase estacionaria. Por eso quiero aclarar que el factor sigma S también se lo llama factor de sigma de respuesta general a distintos tipos de estreses. Eh, Particularmente en fase estacionaria, en cultivo batch se visualiza que su concentración aumenta y permite mejorar la sobrevida de las células en esa situación. Pero también detecta respondiendo a una serie de estreses puntuales que se pueden aplicar en fase exponencial, como estrés oxidativo, estrés térmico y demás. Bien, entonces la respuesta en este caso para hacer frente a una serie de estreses o la situación desfavorable de la fase estacionaria en cultivo batch va a depender de la concentración específica del factor sigma 38 o sigma S. Como vimos en el ejemplo anterior, la concentración del factor sigma 32 para hacer frente al shock térmico estaba regulada a nivel de plegamiento de la proteína, y la decisión, o mejor dicho, los cambios en la concentración del factor sigma 32 que resultan en la activación de los genes de shock térmico depende de ese mecanismo en particular de regulación de la abundancia del factor sigma 32, que es a nivel de plegamiento de la proteína. En el caso de sigma S, también la activación de los genes para responder a distintos tipos de estreses va a depender de la abundancia relativa de este factor sigma. Ahora, los mecanismos que regulan la abundancia de este factor sigma, RPOS, son múltiples y actúan a diferentes niveles del proceso de flujo de información genética, y de hecho es un ejemplo muy bueno en el cual se visualiza cómo distintos factores o distintas condiciones ambientales influyen finalmente en la concentración intracelular del factor sigma RPOS a través de su acción a distintos niveles del flujo de información genética. Es así que hay factores que influyen en el proceso de transcripción, otros en el de traducción y otros en la estabilidad del factor sigma S. Y como estamos viendo en este diagrama de esta diapositiva. Y en particular, lo otro que también quería rescatar y mencionar porque es interesante es que no solo hay respuestas ejecutadas por interacciones bioquímicas proteína-proteína o proteína-ARN, sino que también hay mecanismos de regulación o de transducción de la señal físico-química que son ejecutadas por moléculas de ARN regulatorio. Específicamente, la traducción del mensajero RPOS para dar el polipéptido del factor sigma S es activada por 3 ARNs pequeños, que cada uno de ellos es activada su transcripción por diferentes factores. La temperatura baja es uno de los factores que aumenta la transcripción de uno de los sRNA pequeños. La presión osmótica elevada es otro de los factores que aumenta la transcripción de otro de los RNA pequeños reguladores. Y finalmente la condición de acidez de pH bajo o acidez también estimula la transcripción de un ARN pequeño, y estos 3 ARN pequeños tienen como blanco la región líder 5' UTR del mensajero de RPOS, y los 3 RNAs pequeños actúan de la misma forma, que es interactuando con la región líder y desplegando una estructura secundaria que ahora permite el acceso del ribosoma a la secuencia de unión Shine-Dalgarno, y entonces se ve favorecida la traducción
del mensajero de RPOS para acumular más proteína en respuesta a cada uno de los estímulos: bajo pH, temperatura baja o presión osmótica alta. En cualquiera de esos tres estreses puntuales, la transducción de la señal pasa por la activación de un RNA pequeño, y este RNA pequeño termina actuando como un activador de la traducción de RPOS. Entonces, quería hacer hincapié en esto eh, por dos motivos. Uno, porque la abundancia del factor sigma S está regulada en distintas etapas de su flujo de información, y además porque en una de esas etapas participan RNAs pequeños como intermediarios de la transducción de señales. Bueno, y para ir concluyendo entonces esta unidad sobre transducción de señales y respuestas a condiciones de estrés, me queda ilustrarles otro caso de mecanismos alternativos de transmisión de un estímulo hacia una respuesta regulatoria de la expresión genética, que es el caso que involucra también a factores sigma, pero ahora los factores sigma están involucrados en especies de sistemas de dos componentes. ¿Por qué? Porque en estas estrategias de transducción de una señal, el factor sigma, que es un factor sigma convencional que dirige la transcripción, que dirige la RNA polimerasa para transcribir genes específicos, ese factor sigma se encuentra en un estado secuestrado por interacción bioquímica con una proteína que lo mantiene no disponible para la interacción con la RNA polimerasa. Estas proteínas que tienen secuestrado el factor sigma se los llama proteínas antisigma. Y estas proteínas antisigma pueden tener localización en la membrana o localización citoplasmática, dependiendo del caso, pero lo importante es que estos factores antisigma son sensores de distinto tipo de estímulos. Por ejemplo, estrés de membrana o estrés oxidativo, o pueden interactuar, como vemos en el diagrama a la derecha, un dominio extracelular de un factor antisigma puede interactuar con una señal específica de otra bacteria o de un eucariota, como puede ser un polisacárido, y en respuesta a esa interacción bioquímica de ese dominio extracelular, cambia la conformación del dominio citoplasmático del factor antisigma, liberando el factor sigma y poniéndolo a disposición de la RNA polimerasa. Entonces, de esta forma, si nos concentramos en este ejemplo del diagrama de la derecha, si yo no les mencionara que se trata de un sistema sigma-antisigma, el principio de funcionamiento sería similar al de un sistema de dos componentes, donde hay una proteína sensora que percibe un estímulo y que lo transmite hacia el interior celular, cambiando la actividad de un regulador transcripcional. En este caso, no hay fosforilaciones de por medio, pero sí hay un componente de membrana, que es el factor antisigma, que tiene secuestrado el factor sigma, pero cuando percibe un estímulo extracelular específico, cambia la conformación de la proteína sensora, que es el antisigma, y suelta o libera el factor sigma, que ahora queda disponible para vincularse a la RNA polimerasa y transcribir genes que, como se ve en el esquema, son genes que tienen sentido y responden en cuanto a la actividad al estímulo original, ¿no? Son genes que van a permitir la secreción de proteínas para la hidrólisis de los polisacáridos y poder hacer uso de esa fuente nutricional. En el caso de la izquierda, en los esquemas de la izquierda, se muestran distintos ejemplos, bueno, son los casos A, B y C, donde un factor sigma se encuentra en una situación bloqueado o secuestrado por un factor antisigma, y cuando aparece un estímulo, como puede ser en el caso A, un estrés de membrana, el factor antisigma es degradado por proteasas específicas, y eso lleva a la liberación del factor sigma, que entonces ahora va a quedar disponible para interactuar con la RNA polimerasa.
Los mecanismos entonces de percepción y de transducción pueden variar ligeramente, pero esencialmente lo que va a pasar acá es que hay dos proteínas, una sensora, que es un factor antisigma que secuestra temporalmente al factor sigma, y cuando aparece el estímulo adecuado, cambia su conformación o su actividad y resulta en la liberación del factor sigma para que pueda estar disponible para la interacción con la RNA polimerasa y que se transcriban los genes y operones que son funcionales para responder al estímulo. Los factores sigma y antisigma entonces son otra estrategia paralela y complementaria a los reguladores maestros, a los sistemas de dos componentes, y les permiten a las bacterias acomodar la expresión genética de acuerdo a diferentes estímulos ambientales. Volvemos ahora a la tabla que les presenté al comienzo de esta segunda parte, cuando les introduje los sistemas de dos componentes, para hacer foco ahora en el número de factores sigma antisigma, que en esta tabla aparecen como SF, porque SF viene de, es una abreviatura del inglés Extra Cytoplasmatic Factor. Hacía referencia a factores reguladores de la transcripción que respondían a estímulos extracelulares. Hoy en día SF es sinónimo de factor sigma asociado a un antisigma. Entonces, lo que se ve en esta tabla nuevamente es la cantidad de factores sigma antisigma que están presentes en bacterias a medida que avanzamos en la tabla desde aquellas que viven en ambientes más estables hacia ambientes más competitivos. Y bueno, encontramos nuevamente una correlación muy fuerte entre el número de estos sistemas de transducción de señales que involucran factores sigma y antisigma, y lo mismo, digamos, en el mismo sentido que ocurría con los sistemas de dos componentes formados por histidina quinasa y reguladores de respuesta. A medida que el ambiente y el nicho y la cantidad de competidores se hace más complejo y con mayor cantidad de variaciones en variables ambientales, físico-químicas, bueno, mayor necesidad tiene la especie bacteriana de recurrir a sistemas que le permitan adaptarse a esas fluctuaciones y a percibir estímulos de competidores, y es por eso que los genomas acumulan evolutivamente mayor cantidad de estos sistemas que le permiten responder a estímulos extracelulares. Así llegamos entonces al final de esta segunda parte de la unidad y final de toda la unidad 6, en la que vimos diferentes estrategias que tienen las bacterias para transmitir estímulos desde el medio extracelular hacia el interior y responder en forma acorde. Principalmente, como les aclaré en la primera diapositiva, centramos toda la discusión y todo el análisis de estas estrategias en aquellas lógicas de transducción de señales que terminan en cambios en la expresión genética, ¿sí? Entonces, aprovechando esta lógica, es que les mencioné que existen distintas capas de regulación génica que involucran distinto número de genes y de reguladores intermediarios. Hablamos un poco sobre el estrés en el laboratorio y el estrés en condiciones ambientales. Y luego nos pusimos a ver en profundidad dos de los ejemplos de sistemas de regulación global ampliamente distribuidos en bacterias, que utilizan además elementos comparables, como son proteínas de regulación global y su interacción con alarmonas. Vimos el caso entonces del modulón CRP-AMP cíclico, que ya habíamos visto como sistema de represión catabólica, y el sistema análogo mediado por la enzima REL-A asociada a los ribosomas y la alarmona PPGPP, que es la que ejecuta la respuesta que se conoce como stringent response o respuesta rigurosa, en déficit a la disponibilidad de aminoácidos en forma súbita. Después pasamos a ver
los sistemas de traducción de señales conocidos como sistemas de dos componentes, cómo es su estructura, su lógica, su funcionamiento, algunos ejemplos, y vimos algunos casos más complejos como los fosforelays en el caso del control de la sporulación en Bacillus subtilis, y vimos algunos ejemplos también donde hay interconexión de sistemas de dos componentes para un mismo fenotipo o control de un mismo fenotipo, y vimos el caso de la motilidad como un fenotipo complejo de las bacterias que tienen flagelos, que está controlado por un sistema de dos componentes atípico, CHA, CHY, y aproveché ahí para meter un bocadillo y comentarles otras formas de motilidad que tienen las bacterias, para después continuar con otros sistemas de dos componentes y reguladores globales, Escherichia coli y serino-trionina quinasas como mecanismos complementarios para transmitir señales. Finalmente, la última parte de la clase estuvo dedicada a cómo distintos factores sigma son puestos en juego en las respuestas de las bacterias ante distintos tipos de estrés. Muchos de esos factores sigma son factores sigma cuya abundancia es regulada en forma directa por los estreses, y en el último ejemplo vimos casos de factores sigma que son constituyentes de sistemas de transducción asociados a factores antisigma, con una lógica comparable a cómo funciona un sistema de dos componentes por fosforilación. Bueno, en este caso, como estuvimos viendo recién, no hay fosforilación mediante, pero hay una proteína de membrana o citoplasmática que percibe un estímulo en forma directa, cambia su comportamiento y libera un factor sigma que es el que termina ejecutando la respuesta de regulación de la expresión genética, guiando la RNA polimerasa a la transcripción de operones necesarios. Muy bien, bueno, con esto completamos entonces la unidad 6. Solo queda la próxima diapo donde está la bibliografía recomendada para estos temas, si quieren ampliar o sacarse alguna duda sobre alguno de los puntos.